Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buena tarde, Jacaranda. Aquí listos para remover neuronas en un lunes más. ¿De qué nos Sí, deseas hablar en esta ocasión, así es, Jacaranda? Julio. Pues un lunes muy intenso, toda la mañana ha sido así cardíaca, ¿no? Bueno, Sí. pues desde el fin de semana. Y bueno, ha pasado muchas cosas, no solamente en México, querido Julio. Como sabes y como recordarán, pues quienes nos ven, nos escuchan, pues hemos dado seguimiento desde hace un rato a todo lo que ocurre en la región latinoamericana por diversas razones, ¿no? Y hoy, bueno, pues me gustaría reflexionar sobre lo que ocurrió en torno a las elecciones en Nicaragua, si es que eso se le puede llamar así, ¿verdad? Porque pues fue un proceso electoral sin oposición, porque todos los candidatos o están en la cárcel o están exiliados. Así es que en realidad, bueno, pues fueron elecciones, proceso electoral muy, muy controvertido. Y quizá para muchos, pues Nicaragua es un país que no tenga mucha relevancia, Julio, pero creo que la tiene y bastante, porque creo que representa varias cosas a nivel geopolítico, no solo para Centroamérica, sino para América Latina. Y sobre todo, Julio, porque después de los resultados de estas elecciones en las que Ortega se reelige tras 14 años en el poder, sin oposición, y en la que pesan pues cientos de muertos, o sea, activistas muertos desde el 2018, casi 160 presos políticos, entre ellas 10 destacadas mujeres. Bueno, después de todo esto, y de este proceso electoral en que ya varios expresidentes han llamado a desconocer esa elección, incluyendo a Joe Biden, pues creo que la región se divide todavía más y el fantasma intervencionista de Estados Unidos se pone sobre la mesa. Y decir primero, Julio, que Nicaragua, a propósito de lo que vimos este domingo, no solamente representa, tristemente hay que decirlo, el fracaso de, pues, de una de las tres revoluciones más importantes que ha habido en América Latina. Ujú. Recordaremos que la primera fue la Revolución Mexicana, 1910, luego vino 59 la Revolución Cubana, y esta revolución, pues que corrió desde, o sea, toda la década de los 80s, 90s, ¿no? Y habría que recordar que Daniel Ortega, pues encabezó justamente esta revolución desde el Frente Sandinista para derrocar a una dictadura, la de la familia Somoza, y él casi ha terminado convirtiéndose, pues tristemente, pues en un dictador, Julio. Y en esa Ujú. lucha, obviamente, bueno, pues tuvo varios países un apoyo de varios países de América Latina, ¿no? En esta lucha, la de Daniel Ortega y la del Frente Sandinista, ciertamente desde Cuba y de Venezuela, que en ese momento pues apoyaron con mucha fuerza esta revolución, y a lo largo de los años Nicaragua también se ha vuelto como ejemplo, digamos, de este gobierno, digamos, que resisten al intervencionismo norteamericano, Julio. Y bueno, aquí es en donde me parece que podríamos empezar a tejer fino y lo relevante, lo que significa para México, ¿no? Ujú. Es interesante el que nuestro país, por lo menos hasta hace un instante, la Cancillería no haya dado digamos que ninguna postura, se han mantenido muy cautos, ¿no? A reserva de lo que ha ocurrido con otros países, por ejemplo, el presidente cubano, Venezuela lo mismo, dando el espaldarazo completo a Daniel Ortega. Y aquí creo que es interesante, ¿no? Ver qué es lo que a qué está intentando jugar el gobierno mexicano manteniéndose al margen. Recordemos, Julio, que hace algunos días se publicó una entrevista en el diario Reforma, incluso un tuit que fue muy crítico hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por parte de José Miguel Vivanco, quien es el director ejecutivo de Human Rights Watch, ¿no? Para las Américas, quien después de esta entrevista y durante la entrevista en el periódico Reforma, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador y decía concretamente que la respuesta del presidente sobre la brutal represión contra opositores y críticos orquestada por Daniel Ortega en Nicaragua ha sido vergonzosa y decepcionante, ¿no?
Y luego, Vivanco, José Miguel Vivanco recordaba que México, junto con Argentina, se habían opuesto, ¿no? Todo este llamado que hizo la OEA para condenar la persecución de los opositores con el argumento de la no intervención en asuntos internos. Y sí, ciertamente, Julio, sorprende la postura de México, ¿no? Ujú. Pero por una parte, digo, hay muchos problemas internos como para meterse en este tema, pero si vamos más allá, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intentado erigirse en una suerte de fiel de la balanza en la región, Julio. Sí. Una región, América Latina, donde se están jugando muchos intereses y donde hay una disputa ideológica, política y económica. Por un lado, la llegada muy discreta, tímida, polémica de fuerzas progresistas o de izquierda, radical o moderada, donde podría ubicarse el propio gobierno mexicano. Y por el otro, la disputa por parte de partidos conservadores y de ultraderecha, ¿no? Colombia, Brasil, Ecuador y peligroso lo que pudiera ocurrir en las próximas elecciones en Chile, donde también la derecha empieza a tomar una fuerza pues muy destacada, ¿no? Entonces, digamos que hay que sumarle a todo eso los mensajes que ha dado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el gobierno de Estados Unidos de la no injerencia, ¿no? Esto Ujú. de nosotros no somos el patio trasero de nadie, ya ha cuestionado directa y frontalmente el bloqueo económico contra países como Cuba y como Venezuela, y de hecho las ha llamado como políticas inhumanas. Así es que no es casual, Julio, que se mantengan un poco al margen porque el presidente Joe Biden, justamente horas después de que cerraran las casillas de esa farsa electoral que se dio en Nicaragua y donde hubo un abstencionismo brutal, más del 85%, pues el presidente de Estados Unidos calificó de pantomima esas elecciones, llamó autócratas a Ortega y a su mujer, y además así literalmente dijo que va a coordinarse con otros miembros de la comunidad internacional para utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas a disposición de la comunidad internacional para apoyar al pueblo de Nicaragua, con lo que eso quiera decir, Julio, ¿no? Y bueno, para terminar, nada más y para cerrar un poco esta reflexión y de lo que podría significar o de lo que está significando todo el cambio de regímenes en América Latina, estas elecciones tan complejas. Hoy en la mañana leía un escrito que compartió Santiago Catón, quien es abogado argentino en Infobae, Ujú. un hombre que ha estado involucrado en varios organismos de derechos humanos y también muy activo en la OEA, y literalmente decía que las nuevas dictaduras o autoritarismos no calzan botas. Las botas están, pero como dijo Carpentier, nuestra región es una crónica de lo real maravilloso y las nuevas botas se esconden detrás de apariencias de democracias que engañan a seguidores enceguecidos por falsas ideologías o sencillamente por corrupción. Los ejemplos, dice este abogado argentino, van increciendo. Comenzó Fujimori en Perú, Correa en Ecuador, Chávez y Maduro en Venezuela, Cristina Kirchner en Argentina, y lo están haciendo Bukele en El Salvador, y López Obrador en México y Bolsonaro en Brasil. Así es que cierro con esto, Julio, porque digamos que creo que habría que tejer fino y darnos cuenta que hay muchos intereses que se están jugando en la región latinoamericana. Sí, Jacaranda Correa, efectivamente, coincido pues en tu propuesta de este lunes de remover las neuronas en el terreno de analizar lo que ha sucedido con las expectativas de cambio. En Nicaragua, la verdad es que fue un momento que emocionó a muchos segmentos progresistas o de izquierdas, de las izquierdas Claro. latinoamericanas, que se volcaron en apoyo a aquella lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con los hermanos Ortega al frente y con otros activistas que luchaban Sergio contra la Ramírez, el nefasta. escritor, ¿te ¿Perdón? acuerdas? Sergio Ramírez, el escritor, Sergio que hoy Ramírez, el podría ser escritor de ahora. exiliado, ¿no? Sí, claro, claro. Sergio Ramírez, que luego fue vicepresidente y luego se Así es. retiró de todo ello. Pero, pues sí, ¿qué sucedió con aquella esperanza de cambio revolucionario que se dio en Nicaragua?
pues lo que se ha dado es la esclerosis política e ideológica, la concreción de una permanencia en el poder excesiva, tosuda, represiva. Y bueno, es una lectura que es conveniente que tendamos la vista hacia ella en todo el contorno de lo que hoy nos estás diciendo, Jacaranda, y que obviamente con las afiliaciones partidistas retumbantes que hay ahora, pues habrá enojos de que digan, en fin, lo importante es analizar, es que veamos los datos, los hechos, en este caso Nicaragua, y lo metamos a esas neuronas removidas para tratar de encontrar qué es lo que hay de bueno y de malo en todo este proceso. Así es, querido Julio, y no sin olvidar que también sobre el propio Daniel Ortega pesa un hecho vergonzoso que son las declaraciones, la denuncia que hizo Sí, su hijastra sí. con la América Narváez, ¿no? Acusándolo de abuso, ¿no? Y acusando de complicidad a su propia madre, ¿no? O sea, la Rosario esposa. Murillo. Así es, entonces, pues creo que hay claroscuros, Julio, sin duda, decíamos, bueno, se juegan muchos intereses en esta región, pero sí creo que es sorprendente y sí debe de ser importante fijar posturas respecto a la represión que está ocurriendo en otros países. Pues Jacaranda, como siempre, un gran gusto platicar contigo y que nos ayudes a fijar la vista en los asuntos interesantes, viendo lo que está en el trasfondo y no solamente lo que está en la superficie. Jacaranda, Así como es. siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. No, pues nada, Julio, vamos a seguir ahondando en Nicaragua este jueves en Debate 22 con dos grandes invitados, así es que no les digo más, mejor los invito a que nos acompañen el jueves a las 9 de la noche en Debate 22, querido Julio. Muy bien, Jacaranda, muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo a todas y a todos. Igualmente. Hasta luego.